todo el derecho de ni siquiera informarle de por qué. Así es que yo doy por cerrado el tema. Roberto, ¿cómo es el tema? Mira, el despedir a un presidente o gerente de la lotería pues no tiene significado político. Lo que sí tiene significado político es que Juan Pablo Durán pues es una persona con influencia dentro del partido CD. Entonces, consecuencias políticas sí posiblemente pueda tener, ¿no? En la relación del partido CD con el presidente de la República, en la relación del partido CD con el FMLN, en las alianzas que pueda hacer el CD, sobre lo cual yo también aquí estoy haciendo quizá demasiado, poniendo en evidencia mi poco nivel de información a esos niveles, porque no sé hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuáles son las apuestas políticas del CD con el cambio que se hizo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a afectar? Podemos plantear escenarios. Un escenario es que el CD pues se aleja del presidente y de y del frente. O solo se aleja del presidente y se acerca al frente. O el CD se abre a otros sectores, ¿no? Como lo ha dicho el mismo Juan Pablo, a otros sectores que no son necesariamente de centro izquierda o sectores de centro e incluso de derecha. Esto podría acelerar algunas de las alternativas que estaba analizando Cambio Democrático, ¿no? Bueno, sin duda, amigos pero televidentes, sin duda que consecuencias políticas en la relación con ese partido, que aunque tiene pues solamente un diputado, en ese sentido no tiene fuerza legislativa, pero sí pues tiene un significado político y esto lo tendrá, ¿no? Bueno, sin duda este tema va a seguir dando de qué hablar en los próximos días y en las próximas semanas, y obviamente acá vamos a estar analizando el desarrollo que vaya teniendo esta información. Vamos a hacer de nuevo una pausa y también cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que está acaparando la atención pública y es los despidos al interior del Ejecutivo. Con eso regresamos. Bueno, amigos televidentes, vamos a pasar a otro tema y es los despidos al interior del Ejecutivo. Mis invitados seguramente tendrán una opinión muy bien formada sobre esto que está pasando. Y, Rafael, lo que está pasando es normal, ha sucedido ya en gobiernos anteriores y en gobiernos anteriores que pertenecían al mismo partido. Desafortunadamente sí, desafortunadamente es una práctica que se da, es algo que no debiera de darse y cuando seamos un país más evolucionado posiblemente se va a dar poco. No es que no se dé en países evolucionados, se da también. En las grandes democracias, en los países grandes, con una democracia bien fortalecida y con una burocracia muy profesional, puedo mencionar a Japón, a Alemania, el partido que llega pone a su gente y quita a los otros. Aquí lo que está sucediendo posiblemente suena un poco más porque es el frente poniendo a gente y diciéndose, bueno, aquí eran militantes de Arena, que hay mucho de eso, sí hay mucho de eso. Ahora, se ha dado en los gobiernos anteriores también. Los países desarrollados desarrollan burocracias fuertes, de burocracias sólidas, burocracias profesionales, y son realmente los que terminan manejando los países. Los políticos son gente de paso. 5 años pasan rápido, a ver cómo pasaron 7 meses. El ministro, el viceministro, el presidente de la autónoma son gente que está de paso y que le imprime algún sello, pero los burócratas son verdaderamente los... Ahora, respecto a lo que está sucediendo, a mí me cuesta dar una opinión integral. Sí, sí ha sucedido en el pasado, sí se ha dado, lo cual no es justificación para que se haga de una manera indiscriminada. Yo entiendo que si hay gente que fue puesta, porque la tiene que haber, gente que fue puesta por el presidente anterior porque era una cuota partidaria, o porque le estaba haciendo el favor, o porque era gente, el pariente del pariente del pariente, que tiene que haber. Había un poco de nepotismo en el gobierno de Saca, mucho se ha señalado. Pues está bien, ¿verdad?, que se vayan. Pero sí se sabe de mucha gente profesional bien calificada que se va, y ahí llegan otros a utilizar esos cargos. Eso siempre se va a dar, se va a seguir dando, no solamente en este gobierno, pero sí es algo sobre lo que hay que poner atención, es algo sobre
sobre lo que hay que decir no debiera suceder ahora. Somos una democracia en ciernes, los partidos exigen cuotas. Me consta porque lo he visto en más de algún gobierno. En este caso, ¿hay despidos políticos? Sí, hay. Muchos se han quejado de eso, porque hay quienes dicen, es entendible que las personas de confianza deben salir y pues cada funcionario, cada presidente llevará las personas con las que se siente más cómodo trabajando. Pero hay quienes dicen, miren, hay otras personas que no forman parte de esos círculos de confianza que también están siendo despedidos. Sí, es en los niveles más bajos, ¿verdad? Es en los niveles más bajos, en los niveles de técnicos bajos que no son niveles de confianza. Se da, es comprensible, creo que la labor de un presidente no siempre es fácil, ni la de su gabinete también. Tienen muchas deudas cuando asumen, y esas deudas son deudas menores, diría yo, aunque me da muchísima pena, pues es la gente que le dicen no le renuevo el contrato y estamos en una, digamos, una situación diferente de la que se pudiera dar en Estados Unidos o en Europa en una economía boyante. Sí. Se quedan hoy sin empleo, mañana consiguen otro, o el mercado laboral es suficientemente pujante para eso. Pero ahora la gente que se fue, la gente que se va se queda sin empleo, está en una situación dura, ¿verdad? Y habría que ver todo el que estaba ahí porque era militante, como dicen que también sucede en la alcaldía, que se fueron muchos militantes que eran del batallón Cobra, porque en todos lugares hay gente del batallón Cobra, ¿verdad? El batallón Cobra es aquel que solo cobra y que no trabaja.